Hola chicos, hoy vamos a ver la bolilla 12 que corresponde al estudio de Rogelio Frigerio, un gran economista argentino. Pero para introducirnos al pensamiento de Frigerio, es bueno ubicarlo históricamente. Hacia 1957, Rogelio Frigerio conoce a un gran político argentino que es Arturo Frondizi. Arturo Frondizi en 1958 se va a convertir en presidente de la República, es uno de los presidentes más talentosos que ha tenido el país, de manera tal que Arturo Frondizi era uno de los líderes de la Unión Cívica Radical. Pero la Unión Cívica Radical se genera un enfrentamiento entre Ricardo Balbini y Arturo Frondizi, y la Unión Cívica Radical se divide en Unión Cívica Radical del Pueblo, liderada por Ricardo Balbini, y la Unión Cívica Radical Intransigente, la UCRI, liderada por Arturo Frondizi. Convocadas las elecciones del 58, Frigerio, encargado por Arturo Frondizi, se reúne con Juan Domingo Perón, que está en el exilio, y se realiza un pacto que le asegura a Frondizi el apoyo del peronismo en las elecciones a cambio de regularizar la actividad de la CGT, la actividad gremial, y volver a legalizar al Partido Peronista, que estaba excluido de la vida política desde el pronunciamiento revolucionario de 1955, que desplaza a Perón de la presidencia. Con el apoyo del peronismo, Arturo Frondizi gana las elecciones, se convierte en presidente y le encarga a Rogelio Frigerio la conducción de la economía argentina, que se va a conocer como la experiencia desarrollista. Esta experiencia dura poco. El presidente Frondizi está bajo una terrible presión de las Fuerzas Armadas, que tienen una suerte de tutela sobre el gobierno civil, y lo obligan al presidente Frondizi a desplazarlo a Frigerio y reemplazarlo por economistas ortodoxos, por economistas liberales, entre ellos el ingeniero Álvaro Alzogaray. En definitiva, Arturo Frondizi es excluido del gobierno por un golpe militar en 1962, y allí concluye lo que se va a conocer como el desarrollismo o la influencia dentro del diseño de la política económica argentina del desarrollismo. ¿Qué es lo que piensa Frigerio y Frondizi? Frondizi y Frigerio creen que la Argentina no puede resignarse al clásico estatus de productor y exportador de materias primas, porque en realidad el deterioro de los términos de intercambio, que ya había sido claramente establecido por Prebisch, genera que la Argentina cada vez tiene que producir
mayor cantidad, mayor tonelaje de bienes primarios, carne y granos fundamentalmente, para importar los bienes industriales, maquinarias, herramientas y tecnología que necesita para su gestión económica. Estos bienes terminados, estos bienes industriales, suben de precio, mientras los bienes primarios, por su mayor facilidad para ser producidos, son sometidos a una mayor competencia internacional. Hay otros países que producen los mismos bienes que nosotros y en consecuencia sus precios se mantienen estacionarios o a la baja, de manera que se genera una brecha entre los precios de los bienes industriales y de los bienes de materias primas, las materias primas que nosotros podemos exportar, que es nuestra fuente de dólares, y que por supuesto desde el gobierno de Perón ya había producido un fuerte estrangulamiento externo por el déficit en la balanza comercial, déficit que sigue atacando a la salud de la economía argentina hasta el presente por la carencia de dólares que tiene el país en relación a las necesidades de importación y su capacidad de exportación. En consecuencia, ellos piensan que se debe modificar este diseño de la economía argentina y debe generarse un proceso enérgico y acelerado de la industrialización. Pero ellos van a concebir el proceso de industrialización en una forma distinta a la que lo había concebido el peronismo. Mientras el peronismo había incentivado la industria liviana de bienes de consumo, o bienes de consumo durables, o automóviles, ¿no? Frigerio va a decir que la base del desarrollo argentino, de un desarrollo autónomo, de un desarrollo que amplíe el margen de autodeterminación del país, debe basarse en la industria básica. O sea, el país debe desarrollar su industria petrolera, su petroquímica, la química pesada, a fin de producir agroquímicos, industria de máquinas y herramientas, desarrollo de fuentes de energía y infraestructura, fundamentalmente en caminos, diques y puertos. O sea, la industria pesada, la industria es la que le va a permitir al país posteriormente producir los bienes que necesita y va a afianzar la independencia del país, porque nosotros vamos a reducir nuestras importaciones y no vamos a tener que depender ni de los precios ni de la voluntad de los países desarrollados para la provisión de esta naturaleza de bienes. Pero además, llevar adelante una industrialización de este perfil, de esta naturaleza, al ser una producción más compleja, va a preparar un recurso humano mucho más calificado, y la Argentina va a poder pasar
de ser un productor de bienes primarios a ser un productor de bienes industriales avanzados. Además, por supuesto, en relación al petróleo, la extracción de petróleo está teniendo mucha importancia en este momento porque la importación petrolera insume en este momento casi el 25% de nuestras exportaciones, de la ganancia de nuestras exportaciones. Y en consecuencia genera serios límites del país para importar otros bienes que el país necesita. Además, todo el desarrollo de las comunicaciones, de los puertos, de las rutas, es muy importante porque para provocar un proceso de desarrollo, Frigerio cree que primero hay que integrarlo al país. El país, como todo país subdesarrollado, presenta un perfil con fuertes dualidades, o sea, polos desarrollados, tecnológicamente modernos, culturalmente avanzados, y sectores, regiones muy pobres, muy dependientes del poder central, que producen muy poco o producen bienes con muy poco valor agregado y con una dependencia muy pronunciada del puesto público. La nación, para generar un proceso de desarrollo consistente, sostenible en el tiempo y con velocidad en su diseño y desarrollo y evolución, requiere que todas las zonas del país puedan crecer, puedan estar comunicadas y se superen los dualismos internos. En este sentido, Frigerio va a disentir con la tesis de Prebisch de la regionalización económica con respecto a América Latina. Prebisch dice que antes de integrarnos con América Latina, el país debe integrarse internamente. Sí, se integran países subdesarrollados con fuertes dualismos, lo que se hace es perpetuar esas insuficiencias y multiplicarlas. Para hacer una integración supranacional realmente moderna y eficaz, la nación primero debe sentar las bases internamente, porque además eso consolida la unión nacional y la independencia del país frente al mercado externo. Frigerio cree que esto debe hacerse en una suerte de unión o colaboración entre las clases, donde obreros, empresarios, intelectuales, estudiantes, dejen de lado sus apetencias sectoriales y puedan integrarse en un plan global que lleve a la nación a su modernización y a perfilar un diseño de país que nos haga superar el estancamiento. En este sentido, Frigerio tiene claro las diferencias severas que hay entre la noción de crecimiento y la noción de desarrollo. El crecimiento es el aumento
de la producción en cantidad dentro de una misma estructura productiva que no se modifica en su naturaleza. O sea, crecer, se puede crecer dentro de la propia estructura subdesarrollada de producción de bienes primarios. La cuestión es producir mayor cantidad de estos mismos bienes. El desarrollo, mientras el crecimiento es una noción cuantitativa, el desarrollo es una noción cualitativa. Desarrollarse es cambiar la naturaleza del proceso productivo y pasar de ser un productor de materias primas a ser un país industrial que compita, que pueda salir al mercado internacional con productos con fuerte valor agregado. En consecuencia, en el proceso de desarrollo se cambia la matriz productiva, pero además supone cambios en términos sociales, en términos políticos, en términos de mentalidad. Para un proceso de desarrollo consistente se requiere también un avance significativo de la educación, la promoción estatal de la ciencia y de la tecnología. Y además la consolidación de instituciones políticas modernas que hagan al país más democrático que las tendencias autoritarias y caudillistas que siempre han caracterizado los modelos políticos latinoamericanos y fundamentalmente argentinos. Pero él cree que los cambios políticos, no es la política la que va a provocar el proceso de desarrollo, sino que es el desarrollo económico, es el enriquecimiento del país, el mejor estándar de vida de la gente, la que va a provocar cambios políticos que democraticen a la sociedad. O sea, los cambios vienen de la economía a la política y no necesariamente de la política hacia la economía. Ahora bien, ¿cómo, si nosotros vamos a generar un proceso de industrialización que genere bienes que ya produce el mundo desarrollado va a permitir esta competencia cuando el capitalismo ha pasado de ser un capitalismo clásico, atomizado y competitivo, a ser en el mundo moderno, en el mundo contemporáneo, un capitalismo segmentado, profundamente monopólico, influido y guiado por inmensas corporaciones transnacionales. Bueno, Frigerio cree en realidad que las necesidades históricas, las necesidades de ampliar los mercados que tiene el capitalismo desarrollado, va a obligar a los países avanzados a colaborar en la transformación de la matriz productiva de los países subdesarrollados. Si las diferencias entre países desarrollados y subdesarrollados sigue ampliándose, como se ha venido ampliando, los países subdesarrollados van a tener tan poco ahorro interno, tan poca rentabilidad de sus exportaciones, que en definitiva no van a poder adquirir los bienes tecnológicos o avanzados científicamente de los países desarrollados. Esto va a
a restringir el mercado de un capitalismo que es esencialmente dinámico. El capitalismo desarrollado tiene que mantenerse en movimiento, tiene que buscar la ampliación constante de sus mercados para colocar sus bienes debido a que la mayor tecnología y la mayor influencia de la ciencia en sus procesos productivos genera un crecimiento acelerado de su productividad y, por supuesto, de su producción en términos de cantidad. Estos bienes, aunque al aumentar la cantidad bajen de precio, si los países subdesarrollados siguen estancados, ni siquiera esa baja de precios les va a permitir adquirir los bienes que el mundo desarrollado quiere venderles. O sea, si nosotros no podemos colocar nuestras computadoras en una comunidad de simios. Tenemos que ayudar a ese país, a esa estructura, a modificarse, a modernizarse, a fin de tener necesidad de esa tecnología que nosotros, los desarrollados, estamos en capacidad de venderle. En consecuencia, puede haber en algún momento los desarrollados van a comprender esta dinámica y se va a poder generar una suerte de complementación, de asociación, a fin de que el capital extranjero pueda participar en la vida nacional y pueda participar positivamente. Frigerio tiene muy claro que su diseño de desarrollo a partir de la industria pesada, a partir de la tecnificación del campo, a partir de la producción de máquinas y herramientas, petróleo, energía, siderurgia, acero, hierro, necesita, y agroquímicos, necesita inversiones muy fuertes. Es una infraestructura industrial cara que necesita una tasa de inversión elevada, constante, durante un tiempo razonable, para que esta estructura cambie y se asiente sólidamente en el país. Él cree que como país subdesarrollado, la Argentina tiene insuficiencia de ahorro, o sea, el ahorro interno es insuficiente para impulsar este proceso de cambio acelerado y en consecuencia no solamente debe el Estado, mediante políticas fiscales y políticas crediticias, alentar la inversión interna, alentar la inversión de capitales argentinos y la acumulación de capital a partir de nuestro mercado interno, sino que es necesario alentar la radicación de capital extranjero, ya sea por apelando a préstamos de los organismos de crédito internacional, pero fundamentalmente la inversión productiva directa. ¿Qué quiere decir con esto? Que el capital extranjero no puede entrar de cualquier forma en el espacio económico argentino. Nosotros estamos acostumbrados a ver la llegada y muy volátil de capital extranjero que se asienta fundamentalmente en espacios especulativos. Viene a especular con la tasa de interés,
el tipo de cambio, hace las ganancias rápidamente y se retira. O viene a comprar empresas ya hechas, entre ellas empresas públicas o empresas argentinas de capital argentino, a las que adquiere. Frigerio dice, no, lo que hay que alentar es una participación creativa del capital extranjero. El capital extranjero debe venir a invertir en actividades de largo plazo, como por ejemplo el diseño industrial de la industria pesada, en espacios no especulativos y que le permitan al país llegar al autoabastecimiento de estos bienes de capital, estos bienes básicos que le van a permitir después poder solventar y sostener a su industria liviana y a su industria de bienes de consumo y de bienes de consumo durables. Para ello, el gobierno de Frondizi alienta la llegada de capital extranjero para la extracción petrolera a fin de cerrar esa brecha que ya habíamos dicho en cuanto a las importaciones de petróleo y de gas que insumían el 25% de nuestras exportaciones. En colaboración con YPF, en los años de la presidencia de Arturo Frondizi, realmente se logra el autoabastecimiento de petróleo, liberando recursos para promover otras actividades. De manera que el capital extranjero debe haber una apertura de la legislación argentina para atraer a este capital, pero por supuesto bajo la dirección del Estado que en el proceso de desarrollo tiene como función planificar y definir las áreas estratégicas donde se va a dirigir esta inversión. Con esto cerramos en una versión muy sintética. Yo les pido que se concentren en el apunte de la cátedra, que por supuesto es más amplio y más rico. Muchas gracias.